De los bosques amazónicos viven personas que por decisión propia no tienen ningún contacto con el resto de nosotros. Personas que para sobrevivir no necesitan energía eléctrica, no tienen cuentas bancarias, ni siquiera cédula, no utilizan teléfonos y lo más seguro es que no sepan que existen los carros. ¿No lo sabías? A esos grupos de personas se les conoce como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de pueblos, clanes o familias que por decisión propia no tienen ningún contacto con personas ajenas a su grupo. Ni siquiera tienen contacto con otros pueblos indígenas. Te preguntarás, ¿por qué viven así? Es una decisión que han venido tomando hace más de 500 años, tras la llegada de los españoles y portugueses. Desde entonces, exploradores y comerciantes han invadido hostilmente la Amazonía, violentando, esclavizando, torturando y asesinando a los grupos indígenas que ocupaban ese territorio. Algunos grupos se resistieron y se refugiaron en lo profundo del bosque, evitando toda relación con el mundo exterior hasta el día de hoy. Esta decisión se ha mantenido ante las constantes agresiones sobre la Amazonía por parte de caucheros, narcotraficantes, mineros y misioneros que han intentado sacar provecho del territorio y de los pueblos en aislamiento. ¿Te gustaría saber cómo sobreviven sin depender del mundo exterior? Por increíble que parezca, solo necesitan de una cosa: su territorio. Son los únicos pueblos en el mundo que dependen 100% del bosque y sus recursos. Toda su vida gira en torno a su conocimiento del bosque. Así logran cazar, sembrar, construir sus casas y sobrevivir sin depender del mundo exterior. No necesitan luz eléctrica, motores, colegios ni médicos. De hecho, probablemente no saben que viven en Colombia y que existen ciudades. ¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más. Por una parte, son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento, se han convertido en los guardianes de la Amazonía. Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo respiramos. Se trata de la salud del planeta y todos somos responsables. Por otra parte, son muy vulnerables a nuestro contacto. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento que ya sucedió en nuestro país. Fue a finales de los 80, en las selvas del Guaviare, cuando misioneros norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas entraron en contacto con el pueblo Nucac. Romper su condición de aislamiento fue catastrófico. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera descoordinada al territorio. Los Nucac se contagiaron de enfermedades y su población se redujo a la mitad. Muchos abuelos y niños murieron. ¿Te imaginas un mundo sin la sabiduría de los abuelos y sin la inquietud y la curiosidad de los niños? Ya sabes, la mejor manera de protegerlos y agradecerles es no contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir. Pero no están tan solos como piensas. Algunas personas, organizaciones e instituciones del gobierno se han comprometido con la protección de estos pueblos y de los territorios que cuidan y habitan. Estas personas, organizaciones e instituciones trabajan en conjunto y de manera silenciosa. Esto quiere decir que ayudan a cuidar los territorios de los pueblos en aislamiento sin que ellos lo sepan. Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Río Puré. Allí el gobierno, ambientalistas y las comunidades indígenas trabajan de la mano estableciendo un sistema de prevención, control y vigilancia sobre el territorio que habitan los pueblos en aislamiento. Vigilan desde 5 cabañas ubicadas estratégicamente y a través de recorridos por el río previenen cualquier amenaza sobre los pueblos aislados y su territorio. ¿Cómo sabemos que los pueblos aislados están allí? Mira hacia el cielo. Necesitarás algo de suerte para poder verlos, pero a 500 kilómetros de la Tierra, poderosos satélites con cámaras orbitan alrededor de nuestro planeta. Gracias a las fotos que toman, obtenemos pruebas de la existencia de los pueblos aislados y además identificamos las amenazas sobre su territorio, como lo son la minería, tala de bosques, ganadería, carreteras, pistas clandestinas y otros.
Usada de manera correcta, la tecnología se convierte en otra herramienta de protección de los pueblos en aislamiento. Pero descendamos de los cielos y aterricemos de nuevo. Las comunidades indígenas también trabajan en la protección de los pueblos en aislamiento, acordando conjuntamente el uso del territorio y sus recursos naturales. En estos acuerdos, por ejemplo, se determinan zonas para cazar y pescar y se dejan intactas otras para el disfrute de sus hermanos aislados. Los abuelos indígenas se comunican con los pueblos en aislamiento a través del poder del pensamiento, algo parecido a la telepatía. Cuentan los abuelos que los aislados dicen estar tranquilos y contentos viviendo de esta manera. Debemos entonces respetar su decisión y dejarlos vivir tranquilos como lo han hecho durante siglos. Los abuelos y líderes de las comunidades saben que es importante que sus nietos e hijos conozcan la existencia de estos pueblos, quienes son los guardianes de la propia cultura. Por eso, desde sus malocas y escuelas les transmiten la importancia de proteger el territorio y los estilos de vida de estos pueblos. Para proteger la decisión de los aislados y todo lo que implica, se ha establecido un escudo protector con el sistema de prevención, control y vigilancia, las herramientas tecnológicas y los acuerdos territoriales de las comunidades vecinas a estos pueblos. El trabajo de los involucrados es fortalecer este escudo y no permitir que sea debilitado por las amenazas de la minería, la tala de árboles y las malas intenciones de contactar a los pueblos en aislamiento. Ahora sabes que en la selva, además de maravillosos paisajes, caudalosos ríos, impenetrables bosques, serpientes, jaguares, caimanes y micos, habitan grupos indígenas que viven libremente y en armonía con su territorio. Ahora que conoces la importancia que tienen, pasa la voz. Proteger es no contactar. Listo, mis amores. Entonces hoy tenemos para nuestra tema para hoy es Colombia época indígena. Resulta que para facilitar el estudio de Colombia se dividió en tres periodos muy importantes, que fueron época indígena, época hispánica y época republicana. La época indígena corresponde a la historia de las culturas que vivían en el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles en el año de 1492. Las culturas prehispánicas que vivieron en el territorio colombiano no desarrollaron sistemas de escritura complejos, por lo cual los datos con los que cuentan provienen principalmente de los estudios arqueológicos, es decir, que como no había un sistema de escritura, no pudieron escribir ni tener datos más concretos sobre esta época. ¿Cómo lograron obtener información? Pues por el medio de estudios arqueológicos. Empezaron a excavar y encontraron muchas vasijas, muchos monumentos, todo lo que ellos tuvieron en esta época y así pudieron datar y explicar sobre esta época indígena. Por su ubicación geográfica se cree que el territorio colombiano constituyó un corredor de tránsito de las culturas mesoamericanas, del Caribe, los Andes y la Amazonía, lo que hizo que las poblaciones que se asentaron fueran diversas en cuanto a las costumbres y a las lenguas. Según lo documentan los primeros historiadores españoles que estudiaron el continente a su llegada en el siglo XV, en estas tierras existían entre otros pueblos Caribe, Arawak, Chibcha, Tairona y los muiscas. A pesar de que los europeos en su afán de riqueza y dominio exterminaron gran parte de los pueblos indígenas que habitaban América. Hoy en día Colombia sobrevive unas 80 etnias indígenas autóctonas, siendo las más numerosas los Wayuu, los Nasa, los Zenú y los Ember. Hace aproximadamente 20.000 años se inicia la historia de Colombia con la llegada de los primeros seres humanos a nuestro territorio, entrando por la costa Caribe y por el oriente, desplazándose hacia el interior, poblando las cordilleras andinas. Hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno, ya les voy a compartir acá la guía del trabajo. Vamos a escribir pues de que un concepto sobre Colombia época indígena y nuestra actividad para el día de hoy es que cada uno de ustedes va a investigar una cultura indígena colombiana, la que ustedes quieran, simplemente tiene que ser colombiana. Van a escribir el nombre
van a escribir las tradiciones y van a escribir a realizar un dibujo representativo de esta. Eso lo van a hacer en el cuaderno y ustedes nos van a contar sobre esa cultura en la próxima clase. Ustedes nos van a exponer sobre esa cultura, ¿listo? Entonces, esa actividad la vamos a realizar en el cuaderno, no se preocupen. Entonces, ahí pueden hacer su dibujo, consignan el nombre de la cultura, cuáles son sus tradiciones y a realizar un dibujo. Y uno la puede hacer, por ejemplo, en cartulina, hacer un librito bien chévere y escribirlo en la También, cultura. claro que sí, mi amor, también se puede. Ustedes deciden cómo lo quieren exponer a sus compañeros. Eso sería para la próxima clase la exposición. Entonces, vamos a empezar a escribir súper organizado en nuestro cuadernito, bien bonito, ustedes saben, buena letra y todo bien organizado para empezar a realizar nuestra actividad. ¿Listo? Entonces, ¿Qué es? Sí, ¿cómo? ¿qué es? ¿Cómo es que es? Ayer.